Ok, esta es la lección del 8 de diciembre del 2020, en la lección número 29. Estamos en la semana 15 ya del semestre. Y estamos en el tema de modulación de pulsos. Y la última clase terminamos viendo lo que se llama el ruido de cuantificación. Y cerrábamos con algunos pensamientos, con algunas cosas ahí al respecto, que recuerden que este es el ruido que ingresa una señal únicamente por el hecho de ser cuantificada. Eso es porque siempre perdemos información a la hora de que la discretizamos. Entonces hay un ruido, pero que con una adecuada cantidad de bits, pues el ruido, digamos con 8 bits, por ejemplo, se hace un SNR, por ejemplo, aquí 49 decibeles ya es un SNR alto que se tiene ahí. Entonces, ya con una adecuada cantidad de bits, el efecto de la discretización prácticamente que se pierde. Que es un poco lo que ocurre siempre con la música, ¿verdad? Que se digitaliza. Recuerdo que en su momento, cuando salieron los CDs, los discos compactos, sustituyendo los discos de acetato. El disco de acetato es totalmente analógico. Al principio salen los discos compactos y todo el mundo se vuelca, ¿verdad? Lo moderno, lo llamativo y demás. Pero con el tiempo, la gente más purista de la música empieza a decir, y hay gente que lo nota, que debido a la digitalización no se pierden características del sonido. Y entonces vuelven un poquito, ¿verdad? Y todavía hay un mercado y se venden discos de acetato que son totalmente analógicos, pero que son más puros, ¿verdad? En la música. Básicamente porque guardan información analógica que guardan todo. Lo que pasa es que se degradan con el tiempo y tienen una serie de características ahí. Sin embargo, ya hoy en día los formatos de compresión y la digitalización que se utiliza, ya hoy en día prácticamente es casi indistinguible. Los primeros sistemas sí, porque digitalizaban un poco al límite, digamos. Hoy en día se sobremuestrea y se hace un montón de técnicas ahí, de manera que es difícil distinguir la diferencia entre un sistema de audio digitalizado respecto a uno analógico. Ya es muy difícil, tiene que ser un oído sumamente educado, este, que, que logre distinguir esas pequeñas diferencias. Pero bueno, siempre hay un asunto ahí, toda la moda vintage, ¿verdad? De discos y demás sigue estando. Sin embargo, entonces, esto es importante. Ahora, este ruido es aparte del ruido que se puede contaminar la señal, ¿verdad? Vean que es el ruido por las pérdidas que hay con la digitalización. Esta señal ya se convierte en unos y ceros, ¿verdad? Al final de cuentas, bueno, uno lo representa muchas veces como un tren de pulsos, aunque no es exactamente así, pero son una serie de unos y ceros que se transmiten, que por aparte en el canal pueden recibir ruido, ¿verdad? Entonces pueden recibir ruido y que me afectan a la señal digital. Pero esto es únicamente el ruido que está presente por la digitalización. O sea, yo puedo digitalizar una canción, inmediatamente después de digitalizarla una señal, la guardo y esa señal ahí guardada tiene ruido. O sea, los unos y los ceros almacenados en una memoria, ahí en un disco duro, como tal, a la hora que los ejecuto, tienen ruido, que no se le puede quitar. Y ese es el ruido de cuantificación, ¿verdad? Es un ruido que es inherente debido a la inexactitud de las muestras discretizadas respecto a la señal original. Entonces, siempre hay. Sin embargo, como les digo, ya llega a un punto donde ese ruido prácticamente es el aporte de ruido, aunque siempre va a existir, se puede despreciar. Entonces, con una adecuada cantidad de bits, ese ruido prácticamente tiende a, no digamos que a cero, pero sí digamos lo que tiende es a ser despreciable, ¿verdad? Totalmente. Entonces, y eso es importante, digamos, entender conceptualmente esa parte. Ok. Después, ahí les mostraré, bueno, esto era un poco lo que hicimos la vez pasada, que hablábamos. Después veremos otras cosillas.
Ahora, otro tipo de modulación, ¿verdad? Que se habló incluso la vez pasada, lo que es PCM, modulación por codificación de pulsos, es básicamente la continuidad de esto que estamos hablando, ¿verdad? Que es la digitalización. PCM, para tener el concepto claro, es lo que hace un ADC. Un ADC recibe, digamos, como bloque así muy general, recibe una señal analógica y entrega un código binario digital, ¿verdad? Eso es lo que hace un ADC. Bueno, recibe la señal analógica acá, me da unos y ceros a la salida. Estos unos y ceros es lo que se llama PCM. Ya eso es PCM. Se puede decir de alguna manera que un ADC es un modulador PCM, prácticamente. Si uno ya se pone un poquito más fino, bueno, el ADC internamente, el primer bloque que tiene, él tiene un sample and hold. Él tiene un sample and hold ahí, que es la primera parte, y entonces ahí se tiene una señal PAM que está ahí, y esas muestras se discretizan a un código. Entonces, cada vez que uno toma la señal analógica, la muestrea, toma muestras de esa señal, esas muestras se discretizan. Vean que tomar la muestra no significa discretizar. Discretizar es cuando yo llevo cada una de estas muestras a un valor preestablecido. Entonces ahí sí, ya cuando yo digo, bueno, sí, yo tengo preestablecidos cierta cantidad de valores ahí, y entonces esta muestra, que tiene, la muestra es analógica como tal, pero esa muestra yo la llevo a uno de los dos valores en que está cercano, y digo, bueno, sí, no, digamos que es esta, ¿verdad? Y esta la llevo aquí a un valor preestablecido, ahí sí, ya la discreticé, y cuando convierto esa señal discretizada o cuantificada, la convierto a un código casi siempre binario, podría ser no binario, después vamos a ver un poquito de eso, pero la convierto a un código, que es un código diferente, ¿verdad? De ya solo la amplitud ahí en un valor discreto o algo así, sino que ya lo convierto en un código preestablecido, un código discreto, ahí tengo PCM, ¿verdad? Entonces, codifico el pulso, lo convierto de la amplitud, que es como su representación natural, lo paso de su amplitud, lo convierto en un codiguito. Entonces, cada muestra es un código distinto, que depende un poco del sistema que esté viendo, ¿verdad? Y de eso pues vamos a hablar más adelante en el otro tema, sí vamos a hablar un poquito de eso. Pero eso es PCM. Entonces, PCM es convertir las muestras en códigos. Entonces, me ingresa una señal de un tipo, y entonces ya no tengo simplemente muestras en la misma representación de la señal, ¿verdad? Sino que esas muestras las convertí en una representación diferente. Al convertirlas en una representación diferente, eso es lo que llamamos PCM. ¿Ok? Entonces eso como para conceptual, es como para entender conceptualmente qué es lo que ocurre. Y como les digo, es prácticamente lo que hace un ADC, ¿verdad? Un convertidor analógico digital está convirtiendo señales analógicas en códigos. Entonces eso es un PCM, básicamente lo que tenemos ahí. Entonces, la señal es representada por una secuencia de pulsos codificados, ¿verdad? Y ese es el meollo de este asunto, codificados, representando la señal discretamente, porque cada código representa un valor diferente, ¿verdad? Tanto en tiempo como en magnitud, porque cada muestra ocurre en un tiempo, ¿verdad? Y el código representa una magnitud. Entonces, eso es importante por ahí. Entonces aquí las operaciones son, bueno, hay que muestrear, ¿verdad? Y entonces tenemos una frecuencia de muestreo, hay un tiempo de muestreo, ¿verdad? Son inversos estos dos. Hay una cuantificación o discretización, ¿verdad? O sea, lo que hablábamos de llevar las muestras a valores preestablecidos. Y la codificación es convertir cada muestra en un codiguito, dependiendo de lo que estemos
utilizando. Entonces hay un código que vamos a estar utilizando. Entonces, esas son las operaciones básicas que las hace un ADC, ¿verdad? Entonces, por eso, en la carrera, en algún momento, ustedes tuvieron que haber visto ADCs, entonces eso es como ayuda a comprenderlo ahí adecuadamente, esa parte. Ese esquemita que está ahí, ese esquemita que está ahí, resume, digamos, estos casos. Dame un segundo para cerrar la puerta de esta habitación, que están haciendo trabajos a la par y ahí hay un tanto de ruido de martillazos que creo que ustedes no los deben de escuchar, pero a mí sí me distraen un poquito y hay algo, se atenuaron. Entonces vean aquí el esquema. Tenemos la señal analógica, ¿verdad? Tenemos el muestreo. Este muestreo, como les decía, eso en realidad siempre lleva, eso es el sample and hold que habíamos visto, ¿verdad? El muestreo y retención de la señal. La cuantificación, que les digo, ¿verdad? Establecer los niveles. Y ahora sí, la codificación y que salgan los datos digitales. Aquí tenemos una señal PAM, ¿verdad? En esta parte. Aquí tenemos una señal cuantificada, que no es exactamente digamos, la señal cuantificada es una señal PAM discretizada. La señal PAM por sí solita no está discretizada, son muestras analógicas. Esta sí es discretizada y después codificada. Cada muestra preestablecida se codifica. Ese es el motivo por el cual, si lo vamos a llevar a códigos binarios, el número de niveles preestablecidos casi siempre es una potencia de 2, para que sea más sencillo, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, vamos a utilizar 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces son 4 niveles, 4 es la potencia de 2 a la 2, ¿verdad? Entonces el número de bits es cerrado, ¿verdad? Entonces tenemos la potencia 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y ahí uno va creciendo, ¿verdad? Que si usamos 2 a la 3, entonces 3 bits, entonces uso 8 niveles. O voy a utilizar 16 niveles para establecer esto. O voy a utilizar 32 niveles o 64, etcétera, etcétera. Esa es la idea básica que se utiliza aquí. Muy, muy usual es utilizar 8 niveles. Digamos, es un caso que se utiliza mucho porque mucha de la representación binaria está basada en 8 niveles. El código ASCII, por ejemplo, el ASCII extendido que se sigue utilizando hoy en día, está en 8 niveles y se sigue utilizando mucho esta representación como tal. Sin embargo, hay sistemas mucho más altos, ¿verdad? Digamos que 8 hoy en día es como lo mínimo que utilizan casi todos los sistemas, pero uno encuentra fácilmente, digamos, hace algunos años era costoso y era casi de lujo encontrar sistemas de más niveles, pero hoy en día, por ejemplo, son comunes discretizados o cuantificadores codificadores de 12 bits, por ejemplo, ¿verdad? Que ya tienen eh, una cantidad mayor, ¿verdad? De niveles que ayuda a bajar el ruido de cuantificación, ¿verdad? Estamos hablando 2 a la 10 son 1024, 2048, 4096 niveles, por ejemplo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de 4096 niveles discretos, lo cual ayuda muchísimo a tener una señal con menos ruido de cuantificación. Entonces ese asunto sí debe quedarles claro. Y entonces un esquema básico de estos es este que está aquí, ¿verdad? Entonces tenemos una señal analógica, ¿verdad? Una señal continua, un low pass filter. ¿Para qué sirve el low pass filter? Este es el filtro anti-aliasing, ¿verdad? Anti-aliasing. Recuerden el concepto, eso es importante que lo tengan claro. Aquí el muestreador, el que toma muestras a una cierta frecuencia, ¿verdad?
tiene que cumplir Nyquist. Entonces, esto es mayor a 2 veces el ancho de banda. Este low pass filter, ¿verdad? Tiene una frecuencia de corte del ancho de banda de la señal. El cuantificador, que va a tener M niveles, donde generalmente M es igual a 2 a la N, donde N es el número de bits que va a utilizar el codificador para que el asunto calce bonito, ¿verdad? Que vaya bien. Y el codificador, pues, un codificador de N bits, que es el que genera el código. Entonces aquí ya tenemos los unos y los ceros que van a ir saliendo por ahí. Entonces, esas señales se envían y ganan ruido en el canal. Lo que les decía, ¿verdad? El ruido de cuantificación es diferente al ruido de transmisión. Entonces, la señal PCM se transmite y va distorsionada por los efectos del canal, la división del ruido, respuesta imperfecta, todas estas cosas que hemos visto. Y generalmente se envía a repetidores regenerativos, que generalmente un repetidor regenerativo es un repetidor que lee las muestras y las vuelve a generar de cero. Y esa es la ventaja de los sistemas digitales. Eso no se puede hacer con un sistema analógico. Con un sistema analógico yo no puedo reconstruir la señal absolutamente original como se tenía antes. O sea, aquí, a la salida de este repetidor regenerativo que viene aquí, a veces le dice un reshaper que vuelve a darle forma, yo vuelvo a tener a la salida los unos y los ceros puros, ¿verdad? Del sistema. Obviamente depende de la calidad del sistema y todo, pero bueno, los puedo tener otra vez. Y así puede seguir por una serie de repetidores, que es al final lo que pasa con Internet, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes agarran un teléfono, envían un audio por WhatsApp y se lo están enviando a un amigo que está, no sé, está allá en África, ¿verdad? Y le están enviando un audio. Esa señal sale del teléfono, tiene ruido de cuantificación, se envía, gana ruido de aquí al router de la casa. Pero el router vuelve a generar la señal, lee los unos y los ceros y los vuelve a generar. Los envía por cable, gana ruido otra vez, pero cuando llegó al otro router donde va a enviar la información, los vuelve a generar. Entonces vean que se va reconstruyendo en cada repetidor que haya. Cada router, cada elemento de red por el cual va pasando esa información, va reconstruyendo. Lo pasan de un cable probablemente submarino de fibra óptica de continente a continente. Se vuelve a regenerar los pulsos y se va enrutando y así va llegando hasta que llega al teléfono del otro lado, ¿verdad? Entonces, se llega al otro lado, hay un circuito de regeneración de la señal como tal. Usualmente eso lleva pues algún tipo de filtro, ¿verdad? Un demodulador para generar los pulsos otra vez. Entonces generamos los pulsos y entonces aquí yo que estoy recibiendo, digamos, aquí recibo la señal que es una señal eléctrica, digamos, uno dice digital, pero es una señal analógica con ruido, se muestra y demás, y se generan los pulsos nuevamente. Tenemos los pulsos. Siendo estos pulsos, y todo va como suele ir, los mismos que se generaron aquí, exactamente los mismos. Y esa es la clave. Cuando yo regenero aquí exactamente estos mismos pulsos, perdón, ¿cuál es el ruido que yo tengo? Si yo logro regenerar adecuadamente estos pulsos tal y como salieron de acá, el único ruido que tengo es el ruido de cuantificación. Y elimino por completo cualquier ruido analógico que fui ganando en el canal. ¿Cuál es la clave? Siempre poder recuperar la información digital. Si yo logro hacer eso, voy limpiando la señal del ruido del canal. Eso no ocurre con señales analógicas. Con señales analógicas, la señal se va deformando y se va deformando siempre. Y eso es inevitable. A veces se dice que, bueno, se les limpia un poquito el ruido y cosas así, pero eso es como bajarle el nivel de interferencia. Pero yo nunca mejoro la señal en un sistema analógico. O sea, nunca la mejoro la señal per se. Le quito, puedo hacer que esté
más o menos afectada por ruido, pero yo no la mejoro. Qué sé yo, un video de esos todos feos que a veces se recuperan, ¿verdad? De muchos años y que está en una cinta VHS y se digitaliza y cosas así. Si ya el video ahí está borroso, eso quedó borroso de por vida. Que hay técnicas hoy en día que con truquillos reconstruyen, bueno, ya eso es como procesamiento digital de señales, que se extrapolan caras, líneas, colores y cosas así, ¿verdad? Pero eso es aparte. En cambio aquí, si yo tengo las señales, los unos y los ceros los recupero ahí, los paso a un decodificador, el decodificador me genera básicamente entre el decodificador y el filtro de reconstrucción tengo un DAC, un convertidor digital analógico, ¿verdad? Digital Analog Converter, donde el decoder me genera la señal reconstruida, la señal PAM, básicamente, bueno, PAM discreta, porque siempre va a ser discreta, ¿verdad? Lo que me va a generar. El filtro de reconstrucción suaviza, básicamente es un low pass filter, que tiene un ancho de banda de la señal, ¿verdad? Entonces una frecuencia de corte del ancho de banda de la señal, suaviza la línea y listo, tengo la salida. ¿Ok? Entonces vean que por eso el ruido de cuantificación es tan importante tenerlo bajo, porque por más ruido que yo gane en el circuito, en la cadena del circuito, si yo obtengo los unos y los ceros íntegros, el único ruido que tengo es el ruido de discretización, nada más. Y esa es la ventaja de un sistema PC. ¿Ok? Entonces esto es muy importante que ustedes lo entiendan conceptualmente de qué es lo que pasa en la cadena y por qué es tan importante esto, ¿verdad? Si el día de mañana, no sé, pasan 100 años y algún día alguien se encuentra un disco compacto que sea legible todavía o se encuentra una llave USB, tal vez en adelante, en algún momento ya no se usen llaves USB, pero alguien la encuentra, un disco duro, ¿verdad? Y ahí con de alguna manera forense casi logran extraer los unos y los ceros. Pudieron pasar 100 años, pudieron pasar miles de años y yo puedo recuperar esa, esa información, ¿verdad? Y la puedo leer y va a ser la información totalmente integral. Tengo los unos y los ceros. Y esa es la ventaja de estos sistemas. ¿Ok? Entonces, conceptualmente eso es importante que lo tengan claro. Ok. Avanzando a otras cosillas en cuanto a codificación. La codificación o discretización no lineal. En algunas aplicaciones, se utilizan diferentes niveles de representación de una señal. Y esto es interesante. Por ejemplo, en la voz humana, entre la voz baja y la voz alta, se puede diferir en términos de voltaje hasta en 3 órdenes de magnitud, 1000 veces de diferencia. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo estoy hablando ahorita y entonces resulta que si esto es el tiempo, ¿verdad? Y esta es la señal analógica y yo estoy hablando en niveles bajitos casi siempre, tanto para cuidarme la garganta como porque es lo normal. Sin embargo, el sistema tiene límites, capacidades mucho más altas. Entonces uno se encuentra que, qué sé yo, que el sistema tiene, aquí lo estoy haciendo ahí a mano alzada, ¿verdad? Tiene esos límites para la señal. Entonces, de repente yo puedo pegar un grito en algún momento y el sistema debería poder registrar ese grito, ¿verdad? Y entonces el sistema debería poder llegar hasta los niveles más altos, aunque sea algo que ocurra muy, muy poco. No va a pegar el grito para no despertarlos a los que están teniendo una agradable siesta de clase de mañana. Pero es como, por ejemplo, lo que hay con un sismógrafo, ¿verdad? Si ustedes se ponen a pensar en un sismógrafo, anoche tembló, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué está registrando un sismógrafo usualmente? Una gran cantidad de movimientos casi imperceptibles, ¿verdad? Pequeñitos ahí. Pero el sismógrafo, para cuando tiembla, tiene que tener la capacidad de registrar, ¿verdad?
Cuando un temblor es muy alto, a veces se salían de escala los sismógrafos. Antes eran las agujitas, ¿verdad? Que iban, se iban registrando en papel. Hoy en día ya toda esa cosa es digital, por dicha, así gastamos menos papel. Bueno, por dicha dice uno, el dueño de la fábrica de papel no está tan convencido, ¿verdad? Antes pasaba mucho que a veces cuando temblaba fuerte, ¡pum!, se salía de escala. Entonces al salirse de escala, aquí se recorta y no se sabe lo que pasaba, ¿verdad? Y después aquí, ¿verdad? Entonces resulta que eso es muy común en señales, es sumamente común que tengamos que estar registrando la mayor parte del tiempo, el 99.9% del tiempo, señales muy pequeñitas y que nos interesa muchas veces leerlas adecuadamente, nos interesa que se muestre adecuadamente la voz en esos niveles pequeños, pero también necesita responder el sistema a valores grandes, ¿verdad? Entonces, generalmente yo necesito de alguna manera ponerle atención a esto, que es lo que más ocurre, pero no puedo descuidar lo otro. Si yo hago un muestreo, una cuantificación lineal, significa que le doy la misma importancia a todos los niveles de la señal. Y eso de repente no es tan justo para la señal. ¿En qué sentido? Que estos niveles yo a veces necesito ponerles más atención, necesito poderlos distinguir claramente, y aunque necesito registrar estos niveles grandes, eh, tal vez no necesitan tanto detalle, nada más necesito saber qué ocurren, ¿verdad? Y que llegan a cierto punto. Entonces, si yo hago una cuantificación lineal, de ahí le estoy dedicando la misma cantidad, por ejemplo, imagínense que si que yo utilizara 64 niveles, ¿verdad? Acá. Entonces le voy a dedicar 32 niveles aquí a esta parte baja y probablemente lo que más se utilice, lo voy a estar utilizando ahí de, no sé, 16 niveles, que es bajito, y un montón de niveles que casi no se usa. Entonces, con la cuantificación no lineal, ¿qué es lo que se quiere hacer? Se le quiere dar más importancia a las señales pequeñas, más niveles, y a las señales grandes, aunque no se quieren dejar por fuera, se les quiere dar un poco menos de detalle, por así decirlo, saber qué ocurren, pero con menos detalle. Y de manera que se favorezcan los rangos bajos, ¿verdad? Que son más frecuentes que los altos, que son menos frecuentes. Entonces eso es algo que se utiliza, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es pasar a la señal por lo que se llama un compresor y luego un cuantificador uniforme. Entonces, el truquillo, digamos, que se utiliza acá es tomar la señal y estos valores pequeños que se dan acá, estirarlos, por así decirlo, hacerlos más grandes, ¿verdad? Amplificarlos, al final de cuentas, término técnico de Dominguier. Y los valores grandes, más bien los comprimimos. ¿Por qué? Porque el detalle no nos interesa tanto aquí, pero aquí sí. Y después los hacemos pasar por un cuantificador que sea totalmente uniforme. Para lograr eso, se utilizan varios métodos. Un método, bueno, dos métodos que en realidad son prácticamente lo mismo, difieren ahí un poquito en la expresión matemática, lo que se llama la ley mu, que es aproximadamente lineal para valores pequeños y logarítmico para valores grandes. ¿En qué consiste? Consiste en tener algo así. Voy a antes de llegar a la imagen, voy a describirla aquí para entender mejor eso, antes de rayar eso. Se trata, bueno, de tener un dispositivo, ¿verdad? Que tenga una entrada y una salida. Entonces, esta es la entrada y esta es la salida. Como yo lo que quiero es a los valores pequeños hacerlos grandes, necesito aquí el sistema que tenga una buena pendiente grande, de manera que los valores que están aquí muy pequeñitos, cuando se proyectan acá, se proyectan en una escala mayor. Aquí se proyectan en una escala mayor, entonces vean que lo que yo tengo aquí en un rango pequeño, aquí lo tengo en un rango más grande, amplificación. ¿Ok? Y conforme voy creciendo a valores grandes, empiezo a disminuir la pendiente.
para precisamente comprimir. ¿Por qué? Porque entonces después los valores grandes, un rango de valores grandes, por ejemplo, un rango que venga de aquí hasta acá, se proyecta a la salida como una señal más pequeña. Y entonces este valor grande aquí se comprime en un valor pequeño. Entonces vean que tenemos acá dos fenómenos, básicamente. Un fenómeno que sería aquí de amplificación y aquí, toda esta otra parte, tenemos un fenómeno de atenuación, podría verse, o compresión, ¿verdad? Atenuación o compresión. Principalmente es el asunto de comprimir ahí. ¿Por qué? Porque aquí voy a perder información, un poco de detalle, sí, pero es lo menos relevante. Entonces, en términos generales, la curva, entre más alta sea al principio y más se aplane después, me da más este efecto, ¿verdad? Que yo quiero. Entonces puedo tener distintas curvas. Por ejemplo, una línea recta no hace nada, ¿verdad? Es totalmente a 45 grados, no tiene ningún efecto. Yo lo que necesito es favorecer las señales pequeñas por sobre las grandes. Entonces aquí es donde viene esto. La ley mu es aproximadamente lineal para valores pequeños y luego logarítmico para valores grandes. Tiene una fórmula, veamos las formulillas. No vamos a entender la fórmula, es más aquí conceptual. ¿Qué es la forma en que está dado? Se llama ley mu porque utiliza un parámetro mu para definir cómo es la curva. Entonces, por ejemplo, para un mu igual 0 es totalmente lineal. Pero conforme le doy dando valores a mu, al parámetro mu, que está ahí, la curva va tomando el valor que yo les decía. Entonces se pueden utilizar diferentes niveles de compresión al final de cuentas. Entonces vean aquí, por ejemplo, para mu igual 100, se tiene un alto nivel. Vean cómo es la curva. Aquí levanta aquí rapidísimo, ¿verdad? Y luego aquí empieza a comprimir. Obviamente, esto me deforma la señal, es un sistema no lineal, pero después, ¿qué hay que hacer? Cuando la señal regresa, la tengo que hacer el proceso inverso, ¿verdad? Entonces así contrarresto la no linealidad. Esta es una. La otra se llama la ley A. La ley A, que es lo mismo, pero con una fórmula diferente, básicamente. Entonces ahí con A igual 1 es una línea recta y tenemos eso que está ahí. Entonces ya con estos sistemas, cuando yo lo hago pasar por un sistema de estos, ¿verdad? Ya sea la ley mu o la ley A, cualquiera de las dos conceptualmente es lo mismo, pues, como para entender. Después de esto, ahora sí, ya aquí empiezo a hacer muestreo, ¿verdad? Esto se le hace en la señal analógica. Y aquí le hago muestreo y cuantificación, ¿verdad? Uno puede darle tanto nivel, tanto detalle, uno puede juntar los diagramas como quiera, ¿verdad? Bueno, ahí uno puede jugar ahí con las diferentes representaciones. A veces en un bloque puede agrupar varias cosas. Entonces está haciendo eso. Acá lo que hago es que puedo seguir utilizando un muestreo uniforme, una codificación uniforme, pero yo, por así decirlo, estiré la señal en valores pequeños. Y entonces, al estirar la señal en valores pequeños, una señal que originalmente se veía como así, para valores grandes se ve como así, ahora la señal se va a ver, la misma señal se va a ver así para los mismos valores pequeños y para los grandes, pues no, más bien no son tan grandes. Entonces, ¿qué gano con eso? Darle más niveles de representación a los valores que más frecuentemente se están utilizando. Entonces les puedo dar mayor detalle y menor detalle a los otros. Emanuel tiene ahí la mano levantada. Sí, profe, una Sí. pregunta. En la fórmula de V, en el segundo caso, ¿es igual 1 más logaritmo de A en el denominador? Ah, ¿O es sí, solo logaritmo de A? no, yo creo que es uno, sí, creo que ahí hay un errorcillo. Voy a chequear eso porque sí, creo que hay un errorcillo ahí. Sinceramente, voy a verlo. Sinceramente no le estaba poniendo mucha atención porque no le estamos poniendo detalle a eso, es más conceptual, pero tiene toda la razón de que eso se ve
se ve raro ahí. Yo creo que es 1 más logaritmo de A y creo que hay un error ahí. Más bien, gracias por la observación. Voy a chequearlo y lo corrijo para que quede bien. Gracias. Ok. Y bueno, básicamente este es el concepto, ¿verdad? Y luego, bueno, después de que se comprime la señal, los valores grandes principalmente, se hace el proceso inverso, ¿verdad? Que es expandir. Entonces, un expander se le dice depende de donde se vea, ¿verdad? Cómo se ve eso, pero generalmente se ve así. Y entonces del compresor y el expansor se tiene un compander. Es como se le suele llamar. Y esto se utiliza muchísimo en todos los sistemas, se utiliza esto. Casi todos los sistemas de señales ya traen circuitos que hacen esto de manera común. Es algo que uno se encuentra prácticamente en cualquier sistema porque es un método relativamente barato, sencillo, que logramos, digamos, este cometido de darle más detalle a las señales que más aparecen sin sacrificar el hecho de que hayan señales grandes. Y antes de hacer la pausa, solo un detallillo ahí. Vea que todo esto entonces impone unos límites de cuáles son las señales pequeñas con las que yo puedo trabajar y las señales grandes. La diferencia entre las señales más pequeñas que yo puedo ver y las señales más grandes es algo que uno ve por ahí, se le llama rango dinámico. El rango dinámico de un aparato es precisamente eso. ¿Cuál es la diferencia entre la señal más pequeña y la señal más grande que yo puedo ver? Entre más rango dinámico yo tengo, pues mucho mejor, ¿verdad? Porque me habla de la capacidad del sistema para ver eso. Hoy en día, digamos que los sistemas tienen muy buenos rangos dinámicos. Antes no tanto. Antes, o yo tenía un sistema para señales pequeñitas, lo cual me daba muy buena resolución en señales pequeñas, o tenía sistemas para señales grandes que me daban mala resolución para señales pequeñas. Eso era porque la cuantificación era totalmente uniforme. Entonces, claro, si yo quería cuantificar, qué sé yo, una señal de 100 voltios, por decir algo, depende con cuántos bits lo estuviese haciendo, para las señales pequeñas la resolución era bien pequeñita, súper pequeña, era grande más bien. Entonces imagínense en 100 voltios y utilizaba 8 bits. 100 entre 256 me da como a 40 milivoltios por cada paso. Entonces me limitaba mucho las señales pequeñas que podía tener. Si usaba esos mismos 8 bits, por ejemplo, con 256 combinaciones para una señal pequeña en 5 voltios, súper bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me da como 19 milivoltios por paso, súper bien. Al otro era 400 milivoltios, no 40, perdón. 100 voltios entre 256 me da ahí como 0.4, por ahí. 400 milivoltios por paso. Aquí 5 voltios entre 256 me da como 19 milivoltios. Pero no podía llegar a señales muy grandes, 5 voltios máximo, ¿verdad? Entonces el rango dinámico era más corto. Hoy en día, con estas técnicas y con más bits por ahí, hay rangos dinámicos muy altos. Se suelen dar en decibeles por ahí, que es entre la señal más grande y la más pequeña que yo puedo distinguir. Pero hoy en día ya eso no es tanto un problema. Hoy en día sí se puede tener un aparato que me registra, el mismo aparato me registra microvoltios y me puede registrar cientos de voltios de otras cosas, ¿verdad? Eso ya está muy superado. Ok, ¿alguna preguntilla en cuanto a esto? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, bueno, hagamos la pausa acostumbrada, lo mantenemos y tenemos una exposición. Hoy sí ya las exposiciones nos van ganando en la materia. Bueno, la vez pasada también ya. Pero bueno, hay que seguir con ellas y nos van a hacer un spoiler de lo que vendrá en clases más adelante. Hacemos igual la pausa, los 10 minutitos, que creo que son muy sanos, y venimos a la exposición y luego seguimos con esta parte de acá de la materia. ¿Está bien? Entonces ya ahorita
Ya ahorita seguimos con la clase. K y PSK, dependiendo de la característica que se varíe en la señal portadora. Cualquiera que sea la técnica de modulación digital empleada, la amplitud, frecuencia o fase de la señal portadora podrá tomar únicamente un número finito de valores discretos. Cabe recalcar que la modulación digital no es más que una modulación analógica con una señal de información discreta, como veremos luego. La modulación por desplazamiento de amplitud corresponde a una técnica de modulación digital en la que la información se encuentra modulada en amplitud. Debido a esto se puede ver como un caso particular de la modulación AM. Para su generación se parte de una señal binaria, en este caso f de t, la cual corresponde a la información que se quiere transmitir y que se encuentra discretizada, con los niveles de tensión en la mayoría de los casos de 0 a una amplitud en este caso llamada A voltios, como se muestra en la presente diapositiva. Además de una señal senoidal de alta frecuencia que corresponde a la portadora, en este caso la que corresponde al coseno. La modulación se lleva a cabo por medio de la conmutación de la señal portadora a través del seguimiento de los niveles lógicos de encendido y apagado de la señal de información discreta. Para la generación de ASK, se genera la señal modulada por medio de un interruptor controlado por la señal binaria. Como se aprecia en la figura, lo podemos ver como un switch con un filtro pasabandas que cuando se activa da a la salida la señal portadora y cuando se apaga da a la salida un 0. Debido a que la señal moduladora es una secuencia periódica de pulsos, su espectro de frecuencias obtenido por medio del desarrollo en serie compleja de Fourier tiene la característica de la función SA. El efecto de la multiplicación de la portadora es simplemente el corrimiento del espectro de frecuencia original de la señal de información hasta la frecuencia a la cual se encuentra la portadora, como se puede ver en el espectro. En este caso es similar a la modulación de amplitud para señales analógicas, o sea que se produce un desplazamiento de frecuencias que en este caso traslada todo el espectro de frecuencias representativo de la secuencia de pulsos periódicos. Se puede ver que el ancho de banda necesario para esta transmisión es mayor que el requerido para modulación de amplitud AM. En cuanto a la demodulación de ASK, primeramente tenemos al demodulador asíncrono o de detección de envolvente, que lo que hace primeramente es rectificar la señal modulada por medio de un circuito rectificador que contiene un diodo. Luego se filtra la señal con un filtro pasabajas y por último un comparador que da la señal de información en sus diferentes niveles lógicos. Aquí el diodo rechaza la parte negativa de la señal ASK y el filtro de pasabajas no puede seguir las variaciones rápidas de la señal, por lo que solamente se queda con la envolvente de la señal que dejó pasar el diodo. El comparador aparece para corregir la diferencia de escala a la salida del demodulador. Por otra parte, el demodulador síncrono para ASK funciona multiplicando la señal modulada que tenemos ASK por una señal portadora que se genera localmente en el receptor a la misma frecuencia de la señal modulada. Luego pasa por un filtro paso-bajas que elimina las altas frecuencias y luego se conecta a un comparador y un limitador de voltaje que ayudan a obtener una señal digital limpia. Ahora vamos a continuar con la modulación por desplazamiento de frecuencia o FSK por sus siglas en inglés. Esta modulación al ser por frecuencia se puede considerar un caso especial de modulación FM, que es modulación por frecuencia pero para funciones analógicas. En este caso, como estamos trabajando con funciones discretas que tienen dos niveles, lo que se hace es tomar dos funciones portadoras que tienen distintas frecuencias y se le va a asignar cada una de esas portadoras a un nivel lógico de la función discreta. Por ejemplo, se puede observar la definición donde la función modulada fsk de t es igual a por coseno de omega 1t si f de t, que es la función moduladora, se encuentra en un 1 lógico, o a por coseno de omega 0t si la función moduladora se encuentra en un 0 lógico. Aquí estas dos funciones portadoras son exactamente iguales, lo único que cambia es la frecuencia. Esto se puede observar en el GIF de abajo, donde se puede ver que se tiene un tren de pulsos como función moduladora discreta y abajo se observa cómo se va viendo la función
modulada, se puede observar que cuando se tiene un 1 lógico y cuando tiene un 0 lógico, la función modulada tiene diferentes frecuencias. En este caso, la mayor frecuencia la tiene cuando se tiene un 0 lógico en la función discreta, por lo que aquí se estaría usando omega 0 mayor a omega 1. Para ver cómo se genera la modulación FSK, en esta diapositiva les mostramos el diagrama del circuito de un modulador. Como se puede ver, consiste simplemente en un interruptor que va a ser controlado por la señal digital FET y que en sus entradas lo que tiene son las dos señales portadoras, A por coseno de omega 0t y A por coseno de omega 1t. Este interruptor lo que hace es que recibe la señal digital y según sea su valor, ya sea un 1 lógico o un 0 lógico, se va a cambiar entre las dos patillas de entrada. O sea que lo que va a hacer es que dependiendo de cuál sea el valor de la señal digital, va a dejar pasar alguna de las dos señales portadoras y así se logra obtener la señal modulada que corresponde a alguna de las dos señales portadoras para alguno de los dos valores lógicos de la señal digital. Para el análisis en frecuencia, basta con saber que una función fsk se puede ver como la suma de dos funciones ask, y recordando que una función ask lo que va a hacer es copiar y desplazar el espectro de la función moduladora. Entonces, como es una suma de dos ask, el espectro de la función fsk va a tener dos copias desplazadas del espectro de la función moduladora, lo que se puede observar en la imagen, que en este caso se muestran las semibandas derechas para una función moduladora que es un tren de pulsos y su transformada de Fourier correspondería a una función SA. Por otro lado, para el proceso de demodulación, al igual que en ASK, vamos a tener un demodulador asíncrono y un demodulador síncrono. Empezando por el asíncrono, se puede ver que este consiste en dos filtros pasabanda, que cada uno está configurado para dejar pasar solo una de las señales portadoras. La salida de estos filtros, que son equivalentes a una señal ASK, se le pasa a un detector de envolvente que da como salida la función envolvente de la función modulada. Luego la salida de estas dos envolventes se le pasa a un circuito de decisión que se encarga de seleccionar la función más probable para cada punto y de darle la forma cuadrada para que vuelva a ser una señal digital. En el demodulador síncrono se usan mixers con osciladores locales que cumplen una función más o menos similar a la de los detectores de envolvente, y luego la salida de esos mixers se les da a otros filtros pasabanda que como salida van a dar la envolvente de la señal FSK, y de igual manera que en el demodulador asíncrono, esas envolventes se le pasan a un circuito de decisión que de igual manera se encarga de seleccionar la función más probable y de convertirla en una señal digital. Para finalizar con las aplicaciones, se puede mencionar que la modulación ASK se utiliza en la fibra óptica y para transmitir código Morse, mientras que la modulación FSK no se utiliza de manera individual, sino que en radiocomunicaciones se utiliza en conjunto con otras modulaciones digitales. Eso sería todo por nuestra presentación y muchas gracias por la atención. Ok, muchas gracias a los compañeros por la exposición. En realidad, sí, creo que está bastante bien. Me gustó era pues repasar conceptos de esta parte, y es un tema que no habíamos visto, creo que se explicó bien, la verdad. Pero no sé si tienen preguntas de los compañeros, si hay preguntas.
pues, si necesita que ponga alguna diapositiva específica, ahí, Ujú. ¿no? O si alguien tiene alguna pregunta de la presentación. Sí, no sé si hay preguntas de los compañeros. Yo no tengo ninguna pregunta, pero sí quería decirles que me gustó bastante la exposición. La verdad entendí bastante y las animaciones fueron muy, muy ilustrativas, al igual que las imágenes. Ah, muchas gracias. Pura Muchas vida. gracias. Y que ya me dieron ganas de jugar The Witcher 3 otra vez. También, Sí, yo sinceramente tengo que decir que también me pareció muy clara la exposición. Siento que explica muy bien. De hecho, me voy a saltar la parte de SK materia vista. No, mentira. Lo tenemos que ver ya a partir de la próxima clase, pero quedó bastante claro. De hecho, recomiendo bastante para entender eso en este video porque tiene las animaciones, explicaciones ahí, está bastante bien. Está bastante bien. Sinceramente, me gustó como quedó, la verdad. Los felicito, quedó bien. No sé si alguien tendrá alguna otra pregunta, algún compañero, alguna. Sí, bueno, que no, entonces, sinceramente sí, los felicito, pongan ahí el material, ¿verdad? Igual en el TEC Digital, creo que es bastante ilustrativo, me gustó bastante cómo quedó. Entonces, okay. Muchas gracias. bien. Entonces, sí, ya, voy a subir de una vez la presentación y el link del video. Sí, perfecto, está bien. Muchas gracias. Okay. Gracias. Pura vida. Pura vida, gracias. Ok. Seguimos entonces hablando de esta parte de terminar aquí la parte esta. Vamos a ver si lo logramos. Yo creo que sí. La otra parte, digamos, bueno, ya vimos cómo se juega con esa parte de darle más resolución a las señales más bajitas, ¿verdad? Ahora vamos a ver un temita de lo que es codificación, que es propiamente la parte perteneciente a PCM, la última parte, ¿verdad? Que es la codificación. Entonces, el código es la manera de representar los niveles de las muestras como una combinación de niveles discretos. Entonces, recuerden, se los mencionaba hace un rato, uno tiene aquí las muestras discretas. Al ser discretas, la cantidad de niveles ya es fijo, ¿verdad? Entonces, m niveles, es lo que se suele utilizar la letra m para decir m niveles. Generalmente, 2 a la n es igual a m, donde n es el número de bits. Usualmente lo hacemos así. Y al final tenemos un código. Casi siempre binario, no exclusivamente binario, vamos a estar analizando eso. Pero entonces, esta es la expresión. ¿Y cómo hago yo para cada una de estos m niveles representarlos con un código distinto? Y eso es con lo que vamos a jugar, ¿verdad? Entonces, el proceso de codificación es transformar la señal en una forma que se llama robusta al ruido. Ya les decía yo que las señales digitales, especialmente la binaria, es la más robusta al ruido porque es más fácil simplemente distinguir entre una u otra. Cuando yo ya tengo que empezar a distinguir entre muchos niveles distintos, se complica un poco, ¿verdad? Entonces la señal binaria es la más robusta ahí, ante todo lo que es interferencia, degradaciones y demás. Entonces, cada elemento discreto en el código es un elemento de código, de símbolo. Entonces, por ejemplo, en el código binario, los símbolos son 0 y 1, ¿verdad? En un ternario serían 3 niveles, etcétera. Casi siempre los sistemas son potencias de 2, por lo que les decía, pero no exclusivamente. O sea, yo podría tener, por ejemplo, un sistema de 10 niveles, que sería un sistema de m igual 10. Y puedo usar símbolos distintos para esto, ¿verdad? Que los símbolos pueden ser los mismos niveles discretizados. Yo podría definirlo así, pero casi siempre buscamos otras combinaciones. La mejor tolerancia al ruido la da el código binario. En definitiva,
y entre más separados estén los niveles, mayor tolerancia, ¿verdad? Entonces, estamos muy acostumbrados al código TTL 0 y 5 voltios. Sin embargo, entre más separados estén, un código polar, por ejemplo, que sea de 5 y menos 5, pero aquí no era así, era así más bien, entre 5 y menos 5, por ejemplo, más 5 y menos 5, pues da mejor tolerancia. El problema de separarlos mucho es energía. O sea, si yo me voy, dice, yo puedo decir 100 y menos 100, pero necesito más energía. Y entonces viene todo el asunto de que tengo que balancear el requerimiento energético con el de información, ¿verdad? Pero la señal binaria en definitiva es la mejor, ¿verdad? Y es la que da mejor tolerancia, la que mejor funciona en estos casos. Se dice que las palabras de código se representan por, R bits, muchas veces se usa N, se me ha olvidado que aquí usamos R, N a veces se utiliza, es la variable nada más. Entonces, R bits por muestra, entonces R es el número de bits por muestra, dando 2 a la R en diferentes representaciones, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo M niveles, es igual a 2 a la R, que es la cantidad de niveles y de bits que van a estar ahí. Y bueno, existen muchas formas de relacionar los diferentes niveles con palabras de código, dependiendo de la cantidad de niveles que yo tenga y los bits que esté utilizando, ¿verdad? Vamos a ver algunos códigos acá. Lo que les decía, digamos, los códigos como tales, yo tengo diferentes maneras de representarlos. Existen diferentes códigos para representar señales binarias. Acá algunos de los más comunes, probablemente los que uno se encuentre casi siempre, vamos a chequear uno. El más popular, el que más conocemos, el Non-Return to Zero, el NRZ. Es un código conocido como on-off. On-off es encendido o apagado, básicamente. Es un código de enviar y luego apagar. Vean que queda en 0. Eso es un asunto, digamos, importante de revisar, porque es el más común que tenemos. Es fácil de generar, pero es ineficiente en energía porque transmite un valor CD. ¿Cuál es el detalle con esto? Por un lado, desaparece la señal. O sea, cuando yo tengo un 0, yo no tengo forma de distinguir entre un 0 y que no hay señal. Se me pueden confundir. Y si tengo que transmitir una serie de ceros seguidos, puede ser lo mismo, que se desaparece la señal o que son ceros seguidos. ¿Cómo saber? Bueno, entonces ahí hay algún problema. Y luego que tiene un valor CD, ¿verdad? Si yo le saco esto para una cantidad, una distribución uniforme de unos o ceros, tiene un valor CD que sería a medios. Si la distribución probabilística es uniforme entre unos y ceros, me va a transmitir potencia. Entonces quiere decir que si yo tengo un transmisor, tengo un receptor, entonces estoy transmitiendo de un lado al otro, significa que hay un flujo continuo de potencia de un lado al otro. Y generalmente se trata de evitar eso. Se trata de evitar que haya un flujo de potencia continuo del transmisor al receptor. Casi siempre se quieren que haya un flujo neto igual a 0. Y eso implica que tanto el transmisor transmita como que el receptor también transmita. Y eso no se logra con este caso. Entonces, el non-return to zero existe, es el que hemos visto, es, bueno, unipolar, ¿verdad? Se llama que no retorna a 0, porque cuando yo levanto la señal, el 1 sigue siendo 1 todo el rato. Y ahorita lo vamos a ver, se va a entender mejor cuando veamos los de retorno a 0. Entonces, sigue siendo, es un valor y siempre se va a mantener en su valor durante todo el lapso. Tenemos un non-return to zero también polar, que mejora la eficiencia de potencia. ¿Por qué? Si es polar, este es unipolar, que está acá. Este es polar o a veces también se le llama bipolar.
A veces también se le llama bipolar porque tiene dos polos, ¿verdad? Entonces, para una distribución uniforme de unos y ceros, ¿cuánto es el valor CD? 0, ¿verdad? Entonces es un valor CD de 0. Eso quiere decir que entre transmisor y receptor tenemos flujos de potencia para un lado y para el otro, pero el flujo neto es igual a 0. Entonces, con la transmisión de información, ninguno de los dos es plenamente una carga de, o sea, ninguno cumple una función exclusiva de transmisor o de receptor del otro, sino que lo comparten. Y el flujo de energía, al final de cuentas, estadísticamente es igual a 0. Y eso es más conveniente. Además que esto sirve para identificar mejor las señales, ¿verdad? Solo que, recuerden, nada es perfecto. Este requiere más energía. Aunque haya un flujo CD, un flujo CD promedio igual a 0, para transmitir los ceros yo necesito energía que no la necesitaba aquí, ¿verdad? Aquí yo solo transmitía energía en un sentido, aquí transmito en los dos sentidos. Entonces, lo que les decía, cada vez que ampliamos la diferencia entre unos y ceros, necesitamos más energía. Ahora, el unipolar de retorno a 0. ¿Qué quiere decir el de retorno a 0? El de retorno a 0 quiere decir que, vean acá, voy a marcar, vean los unos aquí, digamos. Aquí viene el 1, ¿verdad? Ay, no elegí la línea recta. Bueno, ahí no está tan súper sincronizada la figurilla, pero más o menos. Vean dónde vienen los bits propiamente. Ahí marcados algunos. ¿Qué tiene de característica este retorno a 0? Que a mitad de bits, aquí en la mitad del bit, él retorna a 0. Aquí en la mitad del bit, el 1 retorna a 0. El 0 sigue siendo 0, pero el 1 siempre retorna a 0. Sabiendo que siempre hay unos, ¿verdad? No, aunque yo puedo eventualmente enviar una cantidad de ceros, en términos generales siempre tengo que tener unos ahí. Entonces, tengo un bit o tengo una transición, un flanco, siempre a mitad de los unos. Eso es adecuado para saber sincronización. Porque entonces, si yo envío lo que se llama un preámbulo de bits, muchos sistemas lo usan en sistemas asíncronos para empezar a transmitir, se envían, por ejemplo, es común enviar 8 bits en uno. 8 bits en uno, en una codificación de este tipo, ¿cómo se va a ver? Bueno, se va a ver unos y son de retorno a 0, ¿verdad? Entonces, unos y retorno a 0. Entonces, cuando yo envío en esta codificación una serie de unos, que estoy enviando una señal de reloj. Y entonces, eso le permite al receptor, en los flancos, leer el clock, ¿verdad? Y leer cuál es la referencia de tiempo que tiene ahí. Entonces, por ejemplo, un sistema que pueda recibir diferentes velocidades. Entonces, un sistema de red que puede recibir entre 1 megabit por segundo, 10 megabits por segundo o 100 megabits por segundo, que son como valores estándar. Cuando yo envío un preámbulo de este tipo en una codificación de retorno a 0, al enviar una serie de unos, yo puedo determinar fácilmente si la señal que me va a llegar es de 1, de 10 o de 100 megabits por segundo. Y entonces el receptor adaptarse a cada una de ellas, ¿verdad? Porque hay muchos sistemas que permiten la compatibilidad con diferentes velocidades. Entonces para eso sirve un retorno a 0. Entonces por eso es que se dice que son adecuados para la sincronización, ¿verdad? Pero sí se requiere más potencia para lograr una probabilidad de error comparable a un polar no retorno a 0. Eso sí, se requiere esa parte. Ese PNRZ es polar de retorno a 0. Eso para distinguirlos adecuadamente. Además hay otros problemillas, digamos. El RZ son pulsos más angostos. Entre más angosto sea el pulso, requiere más ancho de banda, ¿verdad? Entonces, eso es un aspecto a notar.
que requieren más ancho de banda que otros que andan por ahí. ¿Por qué? Porque el pulso es más angosto. Este pulso requiere menos ancho de banda porque el pulso es más grueso, ¿verdad? Igual que este, pero estos son más angostos para los mismos de representación, entonces va a requerir más ancho de banda. Eso, entre más rápida sea la señal, más ancho de banda. Otro sistema por ahí es el que se llama el polar retorno a Z, también se le llama Alternate Mark Inversion, el AMI, que anda por ahí. Ese básicamente es enviar, en ese caso, que sería el que está acá, unos y ceros, vean que son polares, entonces esto es un 1, esto es un 0, y a mitad de bit retorna a 0. Esto es muy conveniente porque si la señal se va, al igual que este, que no lo había mencionado acá, ¿verdad? El polar no retorna a 0. Si la señal deja de transmitirse, yo sí me doy cuenta. ¿Por qué? Porque queda en 0. O sea, si hay un 1 es A, si hay un 0 es menos A, y si no hay señal es un 0. Me sirve para saber cuándo el canal está apagado. Eso es positivo, digamos, eso es bueno. Requiere más ancho de banda que el anterior. ¿Por qué? Porque estoy enviando pulsos más delgados y el doble de pulsos, digamos que es. Entonces tiene más transiciones y eso es un caso importante, ¿verdad? Lo cual es importante. En este caso, bueno, no, pero este caso, se me enredó un toque. Los unos, perdón, aquí se me confundió con el otro sistema. En los pulsos positivos y negativos representan unos, nada más que va alternado, por eso se dice alternate mark inversion. Entonces, mis disculpas acá, está mío por estar pensando en el que venía. Esto es un 1 y esto es un 1. Pero digamos, este tiene una componente de CD, ¿verdad? Entonces, esta es la mejora, es que la componente CD es 0. Pero los ceros siguen siendo ceros, ¿verdad? Entonces, esto es para mejorar. Por eso es que se llama alternado, porque un 1 es positivo y un 1 es negativo. Los ceros siguen siendo ceros. Ahí disculpen, se me fue eso. Entonces no tiene nivel CD, ¿verdad? No tiene nivel CD y no aumenta tanto el contenido de frecuencias. Es que hay unos que sí representan unos para arriba, ceros para abajo, ¿verdad? Con retorno a 0. Que sería como un polar, un polar de retorno a 0, pero no el AMI, ¿verdad? Es un polar de retorno a 0, sí podría ser así, ¿verdad? Que los unos vienen acá y los ceros, bueno, baja 0 y luego viene un 0 y que venga acá. Eso también está, solo que en este cuadrillo no está, pero también es una posibilidad. Pero requiere más ancho de banda, ¿verdad? Mantiene el ancho de banda un poco más limitado. Y luego tenemos el código Manchester, o bueno, split phase, pero el código Manchester, que es como uno de los más expandidos en uso, es de los más usados. El 1 se representa por una amplitud positiva, ¿verdad? Seguido de un pulso negativo, de medio símbolo de duración. Y un 0 invierte las polaridades. Entonces, ¿cómo es este? Vean el 0. El 0 empieza en 0 y luego levanta a mitad de bit, levanta un 1. Aquí empieza el otro, es un 1, entonces empieza en 1, baja a 0 y se mantiene en 0. Sigue otro 1, empieza en 1, medio bit y baja acá. Sigue un 0, entonces empieza en 0 y a medio bit siempre hace una transición hacia el otro lado. El otro sigue un 1, el 1 empieza en 1, a mitad de bit hace una transición, luego el 0 empieza en 0, acá y a mitad de vida hace una transición, el 0 empieza en 0, mitad de vida hace una transición y luego un 1 finalmente que va en 1 y a mitad de vida hace una transición. ¿Cuál es la ventaja del Manchester? El Manchester tiene como ventaja valor CD igual a 0, ¿verdad? Eso es una ventaja. Y muy adecuado para sincronización.
para lo que es sincronización es muy bueno. ¿Por qué? Porque a diferencia de los códigos de retorno a cero, que solo me marcan la señal de reloj en una secuencia de unos, esto me lo marca siempre. Entonces, independientemente de lo que yo esté enviando, yo sé que siempre a mitad de bits voy a tener una transición y con eso puedo recuperar la señal de reloj. Pero lo que necesito es eso, ¿verdad? A mitad de bit leer una transición. Transiciones que pueden ser positivas o negativas, o sea, flancos positivos o flancos negativos, pero bueno, eso es fácil de detectar, ¿verdad? Entonces esa es la ventaja del código Manchester. El código Manchester es uno de los que más se usa en redes de computadores, en redes LAN, para señalar múltiples sistemas. Entonces por ahí el Manchester se utiliza mucho. Estos son algunos códigos, hay más códigos, estos son los que recopila por ahí el Heiking, pero hay más códigos, digamos, códigos hay muchísimos que existen y que se utilizan para diferentes casos por ahí. Entonces eso para tenerlo en cuenta. Y entender cuál es la línea, ¿verdad? Y cuál es la ventaja de cada uno de ellos. Ok. Ahora, sigamos. Existen otros tipos de codificaciones. Existe una que se llama la codificación diferencial, que es esta que está acá, que es una codificación en términos únicamente de transiciones, para lo cual se necesitan bits de referencia. ¿En qué consiste la codificación diferencial? Lo que se hace es que se utiliza una transición para denotar un símbolo 0, mientras que no se usa transición para denotar un símbolo 1. Lo más fácil es verlo con un esquema, ¿verdad? Entonces, vean que para denotar un 0 se usa una transición, ¿verdad? Mientras que para un 1 no se utiliza transición. Entonces, por ejemplo, se parte de una referencia, porque vean que a partir de la referencia yo establezco las transiciones. Entonces, podríamos establecer acá los bits, ¿verdad? Entonces uno puede tirar ahí más o menos las líneas de lo que serían los bits, para ver, no está muy al inicio cada uno. Entonces, más bien, aquí es donde empieza el 0, empieza como por acá, no están de la mejor forma ahí como están alineados, bueno, no se ve tanto. Entonces, digamos, viene un 0, ¿verdad? Entonces, cuando viene un 0, acá, yo parto de una referencia, que sería el 1, ¿verdad? Entonces, el 0 me marca una transición de lo que ve antes. La referencia es el 1, es este que está acá. Entonces, como viene un 0, marco una transición de 1, paso a 0. Entonces, paso a 0 aquí. Luego viene un 1. El 1 es no transición. Entonces, sigo en 0. Viene otro 1, no transición, sigo en 0. Viene un 0, hay que ponerle una transición, que sería un 1. Entonces, levanto. Viene un 1, no transición, entonces sigo en el 1. Viene un 0, entonces si es transición, paso acá. Viene un 0, transición, entonces mando un 1. Y luego viene un 1 que es no transición. Y me mantengo ahí. Y esa es la señal que yo tendría. Pregunta, ¿cuál creen que es la ventaja de un sistema de estos? ¿Qué puede tener de ventaja un sistema de este tipo? ¿Qué creen El hecho de que no siempre va a haber que conmutar. ¿Y eso qué tiene de bueno? Reduce el ancho de banda, se tienen pulsos Correcto, más gruesos. correcto, gracias. Correcto. Si yo me pongo a ver, digamos, la señal original, vean cómo sería la señal original. Sería 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Verdad? Y estaríamos hablando de que aquí hay, por ejemplo, una,
2, 3, 4, 5 transiciones, mientras que la otra, sin contar esta, ¿verdad? Sería 1, 2, 3 transiciones. Baja el número de transiciones. Y efectivamente tengo pulsos más gruesos y menor ancho de banda, ¿verdad? Esta vean que sería un unipolar de no retorno a cero, ¿verdad? Es unipolar, solo un polo, y no retorno a cero. Riesgos de esto. Hay riesgos. ¿Cuál es el riesgo que tiene esto? Si yo pierdo una referencia, todo lo demás lo pierdo, ¿verdad? Si por algún motivo, por ruido en la señal, confundo algún nivel, se metió ruido en la señal y de repente me hizo, en algún momento, me convirtió un bit a otro, a partir de ahí todo viene mal, ¿verdad? Se crea una secuencia de errores. Entonces, es el problema que tiene esto. Pero es una señal adecuada para bajar el ancho de banda. Los requerimientos de banda son más bajos. Entonces, como todo, nada es perfecto, ¿verdad? Todo tiene sus pros y sus contras. Ok, ahora, para detectar señales hay varias estrategias por ahí, ¿verdad? La regeneración se habla de que controla los efectos de la distorsión, los baja. Y hay varios tipos de señales que regeneran acá. Entonces nosotros veíamos que una señal se transmite, se envía al espacio y hay circuitos de regeneración. Y luego se llega al receptor, ¿verdad? La regeneración es lo que les decía, que a veces se les dice un reshaper, que es un formador nuevamente de pulsos, ¿verdad? Que es importante pues en los sistemas porque eso me garantiza la integridad de la señal. Entonces, cada tanto antes de que la señal se destruya por completo hay que estar haciendo regeneraciones, que es importante. Entonces, hay repetidores que se llaman regenerativos, que es básicamente volver a formar el pulso antes de que éste se dañe por completo. Entonces, ¿qué cosas tienen estos regeneradores? Tienen ecualización, temporizado, volverle a dar el tiempo, y decisión, que es leer los bits adecuadamente. Entonces, idealmente la secuencia completa se reconstruye por completo, ¿verdad? Pero en la práctica siempre hay errores y hay también lo que se llama jitter. El jitter es los errores, pero no en amplitud, sino en temporizado. De que si esta era la señal original, la señal cuando llega, a veces los pulsos llegan más tarde, después puede ser que ande ahí, o que lleguen antes, ¿verdad? Entonces el hecho de que lleguen antes o que lleguen después, esas diferencias en reloj que se dan ahí, eso es lo que se llama jitter. Y eso me da errores, eventualmente, en la señal. Cuando el jitter es muy grande, puedo tener problemas, especialmente en sistemas de muy alta velocidad, cuando ya los pulsos tienen periodos en el orden de los nanosegundos, el jitter es fatal, porque a veces el jitter es de nanosegundos. Si yo estoy transmitiendo en milisegundos, ¿verdad? Un periodo en milisegundos, un jitter de nanosegundos es absolutamente insignificante. ¿Por qué? Porque nanosegundos son millonésimas partes de milisegundos, no pasa nada. Pero en sistemas ya de gigabits por segundo, digamos, estos son sistemas de milisegundos, son sistemas de kilohertz. Son sistemas de kilohertz que son muy lentos en realidad para hoy en día. Todavía en sistemas de megahertz, un jitter de nanosegundos, estamos hablando de milésimas de partes. Todavía no es problemático. Pero ¿qué pasa cuando ya estoy hablando de sistemas de gigabits por segundo? En gigabits por segundo, un jitter en el orden de los nanosegundos, ahí sí, porque es comparable con el periodo de la señal. Entonces, cuando yo tengo un jitter que ya puede ser de medio periodo o más, eso fácil me induce a confundir bits, ¿verdad? Y entonces detectarlos erróneamente. Entonces, la regeneración tiene ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, siempre en los sistemas tenemos jitter, hay que luchar contra eso,
hay bits erróneos, inevitablemente siempre van a haber bits erróneos. Recuerden que hay una máxima, no existe el sistema error free. O sea, el sistema sin errores del todo no existe. Entonces siempre hay que lidiar con los errores. Entonces, bueno, ahí vienen algoritmos de detección de errores, hay otro tipo de cosas y todo eso lo hace en un circuito regenerativo. Entonces, un circuito regenerativo usualmente tiene una señal PCM distorsionada, donde se dice PCM son códigos, ¿verdad? Unos y ceros usualmente. Señales binarias casi siempre, no exclusivamente. Casi siempre tiene un amplificador y ecualizador. Recuerden que el ecualizador lo que hace es contrarrestar los efectos de las no linealidades y demás que se dan ahí. Casi siempre está ahí, amplifica y ecualiza para contrarrestar esas deformaciones. Y luego le envía al, a un dispositivo de decisión para determinar si era un 1 o un 0. En el caso de un circuito diferencial, digamos, se saca la señal para compararla con lo que había antes. Entonces, a partir de ahí se sabe si había transición o no había transición, se comparan y se toman las decisiones de unos o ceros, ¿verdad? Y adicionalmente se puede sacar una señal de reloj, que es siempre importante. Entonces, digamos, estos son sistemas que siempre andan por ahí, que es importante, importante tener en cuenta en todos estos sistemillas que están por ahí. Ok, bueno, y ya son las 9:21. Faltan ahí como 4 laminillas ahí, pero bueno, ya se nos fue el tiempo. Igual ya la otra semana, la otra clase, perdón, sí iniciamos con los temas digitales. Hoy hubo una buena explicación en términos de ASK, FSK, eso creo que va a ayudar mucho. Pero no, vamos a salir bien. En el papel le habíamos puesto mucho tiempo al último tema, que en realidad no hace falta verlo con tanto detalle, porque esto se retoma en el próximo curso por ahí. Entonces, no, vamos a salir bien, con los temas. ¿Alguna pregunta? Estoy luchando fuertemente para sacar sus exámenes, ya los tengo bastante encaminados, ya espero que en verdad esta semana y sacar todas las demás cosas, pero ha sido complicado, muchas emergencias que aparecen ahí de camino y que hay que atender, pero los van a tener tiempo de revisarlos, de hacer apelaciones y todo. Bien que mal, ahí hay un colchón ahí hacia el final de año y bueno, yo también voy a estar ahí disponible para esa parte de fin de año, es fin y principio de año, bueno, puro fin, no lleguen con consultas el 31, ¿verdad? Pero sí, en los primeros días de enero ahí también voy a estar disponible para cualquier cosa. Entonces, digamos, ahí vamos a poder sacar todo a tiempo. Listo, entonces, bueno, por hoy finalizamos acá y nos estaríamos viendo el jueves. De que les vaya bonito. Se cuidan y nos hablamos. Entonces, Por allá, profe, muchas gracias. bueno, hasta luego. Que estén bien. Gracias, profe, por allá. Gracias, luego. profe. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Pura vida, hasta luego.